día retomamos nuestra serie de sermones basada en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio. Y los quiero invitar a que en este sermón número 8 de la serie, estuvimos 9 semanas de familia, ¿cierto? Familia y relaciones. Y ahora vamos a retirar, no se acostumbren a eso ya, porque no todas las series de familia van a ser tan entretenidas, así que no se hagan más ilusiones de las que... Yo llegué al techo con eso ya. ¿Listo? Nada más. Este otro año será. No tengo ninguna idea, yo escucho sugerencias. Solo escucho sugerencias. Deuteronomio, capítulo 7. Vamos a tratar los versículos 6 al 11, pero vamos a hacer algunas referencias al resto del capítulo. Pero vamos a leer ahora de los versículos 1 al versículo 11. Deuteronomio 7, del 1 al 11, y leo en el nombre del Señor. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra de la que vas a tomar posesión, y hayas desalojado delante de ti a muchas naciones, es decir, a los hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, givitas y jebuseos, que son 7 naciones más numerosas y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado, deberás destruirlas totalmente. No harás con ellas ninguna alianza, ni les tendrás misericordia. Tampoco deberás emparentar con ellas. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarán a sus hijas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme para seguir y servir a dioses ajenos. Entonces el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá en un instante. Lo que ustedes deberán hacer con ellos es destruir sus altares, hacer pedazos sus estatuas y destruir sus imágenes de acera y echar al fuego sus esculturas. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor los quiere y los ha escogido no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, porque ustedes eran el pueblo más insignificante que todos, sino porque el Señor los ama, porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa, y por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón del faraón, el rey de Egipto. Sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que cumple su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones, pero que le da su merecido a quienes lo aborrecen, a quienes lo odian, no se tardará en destruirlo. Él mismo le da su merecido. Así que cumple con los mandamientos, estatutos y decretos que hoy te mando cumplir. Oremos al Señor. Bendito Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que prepares nuestro corazón, que limpies mis labios, Señor, para poder comunicar el Evangelio de Jesucristo. Oramos, Señor, en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Bien, solamente para recordar algunas cositas. El Deuteronomio, recuerden que es una republicación de la ley, porque de ahí viene Deutero, nomos, segunda, Deutero, ley, nomos. ¿Por qué? Porque había una generación que ya había muerto, ¿cierto? Por haberse levantado en contra del Señor. Básicamente
Fíjense por lo que pasó. No pasó, permiso, disculpe. Me salió despacito. No fue por ejemplo, por la cuestión del becerro de oro. Ellos no entraron porque eran buenos para ser idólatras. No entraron ¿por qué razón? ¿Se acuerdan? ¿Por qué razón el Señor les dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida? Porque no creyeron que Dios les había dado la tierra y dudaron. De todos los espías, solo 2 dijeron que sí. Y los demás dijeron, no, esta cuestión es muy grande. Y era verdad. Había gente grande y habían los tremendos racimos y todos saben que, miren, no, si ahí fluye leche y miel, pero saben que no. Es mucho. No creyeron. Y el Señor les dijo que esa generación de 20 años para arriba no iba a entrar. O sea, esta es una nueva generación que necesita escuchar nuevamente la ley de Dios. En este libro vemos la republicación nuevamente de los 10 mandamientos. Y siempre les habla de la siguiente manera. Hice pacto con ustedes, pero aquí mencionó algo, dice, para cumplir las promesas que les hice a sus padres. Aquí no se está refiriendo a los padres en Egipto, se está refiriendo al pacto de gracia en Abraham. Y lo vamos a ver así muy simplemente, pero para que veamos cómo se relaciona el pacto de gracia completo, el abrahámico, y cómo el mosaico es parte del pacto de gracia también. ¿Ya? El pacto de los 10 mandamientos. Hay momentos en que una persona debe decidir cómo va a vivir. Hay distintas etapas de la vida. Sobre todo cuando entra a una nueva etapa de vida. ¿Cómo va a vivir? Por ejemplo, los que recién se casan podrían decir, yo decido vivir según las normas de la Biblia. Yo decido vivir siguiendo el ejemplo de mis padres. Yo decido vivir no siguiendo el ejemplo de mis padres. Yo decido vivir como venga en realidad. No estoy preocupado por cómo voy a vivir. Voy a vivir solamente mi vida matrimonial. Por ejemplo, otro momento cuando uno decide cómo vivir es cuando entran, por ejemplo, los jóvenes a la universidad. Tienen que recordar qué cosas, quiénes son para entrar a un nuevo ambiente. ¿Sí? Una familia que inicia debe recordar los patrones de su familia de origen. Una iglesia que vive en medio de la cultura cambiante debe saber quién es para no confundirse con todo lo que le rodea. Esto es exactamente lo que está haciendo Moisés de los versículos 6 al 11. Israel está por entrar a la tierra nueva, a la tierra prometida. Ya no será desierto como había sido hasta ahora. Ya no será una vida de campamento, ni el maná que viene del cielo, visible, llevado, provisto cada mañana, excepto la mañana del día de reposo. El día anterior debían recoger el doble, ¿sí? Y si recogían más, se les echaba a perder. Será una tierra con casas, con cosechas, con ciudades, con problemas, con vecinos, con costumbres y con templos paganos. Es decir, hay dioses falsos, matrimonios posibles que podían ser matrimonios mixtos, alianzas que podrían serle convenientes en términos políticos y muchas presiones culturales. Por eso Moisés no comienza con una estrategia militar. Moisés va más allá, va al problema real. Antes de decirles qué deben hacer, les recuerda quiénes son. Por eso que comienza diciéndoles, tú eres un pueblo santo para el Señor. Y añade que el Señor los ha escogido. Esta es la clave del pasaje para entenderlo. ¿Por qué razón? Porque Israel debe vivir de manera distinta. Por una sola razón. Porque le pertenece a Dios. No pertenece a Canaán ni a esa cultura. Israel debe vivir de manera distinta, diferenciándose totalmente de la tierra donde van a entrar. El Señor les había dado leyes para todo y es muy casuística, o sea, refiriéndose a casos específicos, la ley en Deuteronomio, porque se iban a enfrentar a distintos casos y debían aplicar la ley como el Señor mismo les decía que la aplicaran.
¿Sí? Entonces, no van a pertenecer a los ídolos de la tierra donde van a estar, ni pertenecer a las naciones que los van a rodear, sino que pertenecen al Señor, y eso lo debían tener absolutamente claro. Entonces, todo el Deuteronomio 7, del 1 al 26, que es el capítulo completo, gira en torno a esa identidad, a quiénes son y no a lo que deben hacer. Del 1 al 5, llama al pueblo a romper con la idolatría. Lo que tienen que hacer: destruyan esto, quemen esto y esto. ¿Ok? Del 7 al 11 va a explicar que Israel fue escogido por amor y redimido por gracia. Aquí no hay una especie de cumplimiento de ley para ser salvo. La ley sigue vigente para condenar a aquellos que no son salvos. Y sigue vigente para nosotros. ¿En qué sentido? Porque es esa ley la que cumplió Cristo para librarnos de la muerte que merecíamos por esa ley. Si esa ley la ley moral estuviera caduca o caducada, no, ¿por qué murió Cristo? Si en realidad ya no hay ninguna ley que infringir. ¿Sí? Entonces, del 12 al 16 muestra todas las bendiciones del pacto. Y al final, del 17 al 26, llama al pueblo a no temer a las naciones ni codiciar sus ídolos y lo que le dan sus ídolos. Uno de los comentaristas que usamos resume bien este movimiento de esta sección. Dice: Israel debe vivir como pueblo santo y elegido y firme en medio de una tierra nueva. Otro comentarista observa que Deuteronomio 7, del 1 al 26, está ordenado en torno a 4 movimientos: la destrucción de la idolatría cananea, la elección de Israel, las bendiciones del pacto y la victoria que Dios le dará sobre los enemigos. Entonces, esto no es un hecho aislado que está pasando en la historia de Israel, sino que es parte de una estrategia espiritual para entrar a la tierra prometida y mantenerse firmes. ¿Sí? En Cristo pasa exactamente lo mismo. Es Jesucristo quien define la identidad de la iglesia y quiénes somos. Entonces, en este sermón no vamos a considerar solamente la doctrina de la elección de Israel. Trata de algo que es la causa de aquello. ¿De quién es el pueblo? ¿De quién es la iglesia? ¿Y por qué tiene que mirarse para entrar a esta nueva tierra que va a poseer? Respecto de eso, la respuesta de Moisés es clarísima. Dios define a su pueblo por gracia. Lo aparta para sí mismo. Lo ama sin ningún mérito que tengan ellos. Lo redime con poder y lo llama a vivir con lealtad absoluta a Él. Entonces, en primer lugar, somos un pueblo santo. ¿Qué significa esto? Que pertenecemos al Señor. Como dije, Deuteronomio 6 comienza con esta declaración: tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. ¿Qué significa esto? Moisés podría comenzar, ya que van a entrar a una tierra nueva, podría decirles: esfuérzate para llegar a ser santo. Pórtate bien, porque el Señor te está dando una nueva tierra. Tienes una nueva oportunidad para rehacer tu vida y hacer las cosas bien de ahora en adelante. No son los consejos que nosotros damos cuando las personas inician una nueva etapa. Oye, aprende de lo que te pasó antes y basta. No dice eso. Lo primero que dice: eres un pueblo santo. La santidad aparece aquí como identidad recibida, no como logro humano. Entonces esto es tremendamente importante para entender la santidad. Deuteronomio 7:6, como lo acabamos de ver, la santidad no le da a Israel una superioridad moral como pueblo, sino que le da un vínculo con Dios que Él mismo establece con ellos. Dios, es decir, los separó para sí. Ese es el término santidad que está usando acá. Dios los convirtió en su posesión especial. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial,
por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. Nunca habló de superioridad por encima en ese sentido, moral, porque ellos también merecían. Por algo los eligió. Estaban en la misma condición que todos los pueblos, e incluso si fuéramos a ver las características de Israel, estaban mucho peor. Entonces, Raymond Brown, que es un comentarista del libro de Deuteronomio, señala que la santidad de Israel se anuncia como una realidad dada por Dios. El pueblo debe vivir conforme a lo que Dios ya hizo de ellos, y por ellos y en ellos. Esta santidad entonces se relaciona con la elección divina y con la posesión exclusiva de Dios respecto de Israel. ¿Ok? Ser santo entonces no significa ser moralmente superior, porque ya sabemos que si fuera por eso tendríamos que ser perfectamente santos, y eso no se puede, porque si pudiéramos ser perfectamente santos en esta vida, algunos llegarían en un punto de esta vida a no necesitar de Cristo, ni necesitar de la iglesia, ni de los sacramentos, ni de escuchar la palabra de Dios. Esa es una doctrina antibíblica y absolutamente absurda. Entonces no significa eso. Tampoco significa mirar a los otros pueblos con desprecio. Santo significa pertenecer al Señor de manera exclusiva. Y eso no es una decisión que tomamos nosotros. Es una realidad que el Señor ya nos está comunicando, que le comunicó a su pueblo y que a su iglesia le comunica. Entonces, da órdenes respecto de ser santos y de cómo vivir la vida en Canaán como pueblo que pertenece a Dios. Del 1 al 5 da fuertes instrucciones, ya lo acabamos de leer, ¿cierto? Respecto a no hacer pacto con las naciones a las que van a entrar. No debía mezclarse espiritualmente con ellas, no debía adoptar sus cultos, no debía conservar sus altares, debía quemarlos. No debía hacer ningún tipo de alianza, por ejemplo, matrimonial. La razón aparece en el 7:4, porque harán que tus hijos dejen de seguirme y se irán detrás de esos dioses. Y esto pasó, ¿no? Tenemos un caso particular de descarrío moral producto de matrimonios mixtos. ¿Cuál? En la Biblia. Uno, el que más se descarrió por mujeres, que no era exclusivamente eso, sino que su corazón iba detrás de todos los dioses de sus mujeres. ¿De quién estoy hablando? Del hombre más sabio de la historia de la humanidad, del rey Salomón. Entonces, esa es la razón. Cualquier tipo de alianza va a apartar a sus hijos del Señor para servirle a otros dioses. Porque, ojo, nosotros no somos religiosos o adoradores. No somos nada respecto a adorar a algo. Somos seres adoradores. El punto no es si adoramos o no. El punto es a quién vamos a adorar. Entonces el problema no era étnico de matar a las naciones porque eran feas o negros o lo que sea. No era una cuestión racial. Era una cuestión espiritual. Era que Dios estaba apartando el peligro del corazón del pueblo. Moisés sabe que en la tierra nueva van a haber tentaciones nuevas. El pueblo no solo va a enfrentar, y no es lo más importante, porque vamos a ver que en la toma, cuando veamos Josué el próximo año, no hace cuestiones militares espectaculares. Lo más importante es que van a enfrentarse a tentaciones más profundas. Se pueden acostumbrar a vivir como si no pertenecieran al Señor, porque siguen perteneciendo al Señor, aunque no vivan como el Señor les dice que vivan. Esto no significa que nosotros tenemos que tener odio contra ciertas religiones. No, este era un momento particular de la historia de Israel y el Señor no nos dio una espada para ir a matar musulmanes, ¿cierto? Ni ninguna otra religión.
El Señor nos ha dado el Evangelio. La lucha hoy día no es contra sangre ni carne, sino es una batalla espiritual. Nos llama, en este sentido, nos llama a no a destruir personas. La Biblia nos llama a romper con todo aquello que pretende ocupar el lugar de Dios. Y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Si a usted le pasa algo y usted dice, no, si me pasa algo, si pierdo esto, si hago tal cosa, si no logro esto, me muero, es porque ha identificado un ídolo. El Señor nos ha dado una alerta de ídolos. ¿Quién podría decir si Jesús, o cuántas veces ha dicho, si Jesús no está conmigo me muero? Habitualmente no pensamos en eso. Pensamos en que si se nos quema la casa, si se nos muere un hijo, si no podemos lograr la carrera universitaria que queremos, si nos roban el auto o cualquier cosa de esas. Que vienen de parte del Señor. Pero si eso no está, me muero. Ha ocupado un lugar que no le corresponde en nuestro corazón. Entonces, la pregunta es concreta. ¿Qué alianzas estamos formando en nuestro corazón? ¿Qué voces están educando mis deseos? ¿Qué costumbres estoy trayendo a mi hogar sin ningún tipo de discernimiento? ¿Qué ídolos estoy tolerando para parecer normal, útiles y para ser aceptados socialmente? Entonces la santidad no es vivir apartados del mundo. La santidad es vivir en el mundo sabiendo que pertenecemos a Cristo. Entonces la iglesia no es una iglesia que no conversa con nadie. Es una iglesia que no negocia su lealtad. Eso sí. Y eso les pidió a los israelitas, no negociar su lealtad. Y aquí me gustaría leer la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, es un texto muy conocido. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice así. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Me gusta más la Reina Valera. 60. No eran pueblo y ahora vienen a ser pueblo. No habíamos recibido misericordia, pero ahora sí hemos recibido misericordia. Pedro le está escribiendo a la iglesia en Roma. Y siempre había conflictos entre judíos y gentiles en las iglesias. Y está diciendo esto, que fueron todos llamados. Y que ya no solo a Israel le pertenece que son una nación de sacerdotes, sino que nosotros, la iglesia, somos una nación santa, real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios con un propósito. Entonces, la iglesia es llamada de esta manera para anunciar las obras maravillosas de Dios. Eso significa que en Cristo la identidad del pueblo de Dios no desaparece, se cumple y se expande. O sea, ahora, judíos y gentiles, hombres y mujeres, adultos y niños, personas con distintas historias, como hablábamos en la serie anterior, son reunidos por la gracia de Dios para componer un solo pueblo. Entonces el Señor nos llama a santificarnos. No nos llama a santificarnos para recibir el amor de Dios o para que Dios pueda amarnos. Cristo nos une a sí mismo, nos lava, nos perdona, nos aparta para Dios y desde esa nueva identidad, de esa nueva creación en nosotros, nos enseña a vivir como Él quiere. Entonces la santidad cristiana comienza con pertenencia. Ya no somos nuestros, somos de Dios. Fuimos comprados por un precio y el precio fue precio
de sangre. Por eso la pregunta no es solamente ¿qué debo dejar en mi vida?, sino la pregunta más importante y profunda es ¿a quién pertenezco? Porque cuando recuerdo que pertenezco a Cristo, entonces puedo cortar con aquello que me aparta de Él. En segundo lugar, somos pueblo escogido. Dios nos amó por pura gracia. Del 7 al 8, corrige una mala interpretación probablemente de la elección de ser pueblo de Dios, y también nos corrige a nosotros de ser pueblo de Dios. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, porque ustedes eran un pueblo más insignificante de todos. Y luego les da la razón, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Aquí está hablando, porque la promesa que reciben en el pacto mosaico, de los 10 mandamientos, es una promesa de tierra. Porque el Señor les dio, los sacó de una tierra a la que no pertenecían, donde eran esclavos, los saca, los prepara, los capacita y luego entran a la tierra que Él les va a dar, ¿cierto? Entonces, todo esto es para adquirir una tierra que después pierden, ¿sí? Por haber violado el pacto. Pero esta promesa o esta acción de Dios de darle la tierra al pueblo tiene fundamento no en el mismo pacto mosaico, tiene fundamento en el pacto de Dios con Abraham. Por eso es que creemos que el pacto de gracia es un desarrollo en distintas administraciones y no son distintos pactos en sí. Todo es gracia de parte del Señor. Y cuando habla del antiguo pacto, habla de las leyes antiguas, no de los 10 mandamientos, de las leyes ceremoniales que te llevaban salvación, temporal, real, pero temporal, respecto de lo que Cristo había hecho por nosotros, y ese es el tema de la epístola del apóstol, que no sabemos, ni siquiera sabemos qué apóstol, de la epístola a los hebreos. ¿Ya? Entonces, esta promesa que les da de tierra y los 10 mandamientos y todo esto que está haciendo el Señor es para cumplir con fidelidad lo que le había prometido a Abraham. Entonces Israel podría pensar, Dios nos escogió porque somos grandes, o Dios nos escogió porque somos mejores, o Dios vio algo especial en nosotros y por eso nos escogió. Moisés destruye esa idea de ese pueblo y nuestra idea también. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 7, 7 y 8 nos enseña que el Señor nos escogió. No escogió a Israel porque fuera más numeroso, sino porque lo amó y quiso cumplir un juramento. No por otra razón. Y pasa exactamente con nosotros. El Señor no tiene nada, no hay nada digno en nosotros, ni hubo, ni habrá, que lo mueva a darnos misericordia, a elegirnos o incluso a amarnos. El Señor es por pura gracia, por la razón que nos ha elegido. Entonces, la elección de Dios nace en Dios, no en el pueblo, no es un mérito nuestro, ni tampoco es porque Dios como prevé todas las cosas, puede ver el futuro o conoce toda la historia y nos conoce de siempre. Entonces, algunos creen que como Dios hace eso, Dios vio que íbamos a creer en Cristo Jesús. Entonces, por eso nos escogió. Eso está en contra de lo que la Biblia dice. No hay absolutamente ninguna razón en nosotros. Dios, claro que vio, pero ¿saben por qué vio? Porque Dios lo determinó, porque Dios lo escribió antes. Eso lo escribió en el pacto de redención, antes de todo lo creado. Y en ese momento, comillas, momento, porque no existía ni el tiempo ni el espacio, fuimos inscritos en el libro de la vida sin haber hecho ni lo malo ni lo bueno. Esto también sana la inseguridad espiritual, porque si Dios nos hubiera amado a su pueblo o a nosotros por su grandeza,
su amor se caería cuando nuestra pequeñez sea manifiesta. O sea, cada 5 minutos. Dios no nos borra y nos escribe en el libro de la vida. A ver, ¿qué hiciste? Lila. Estáis borrada. Señor, por favor, perdona mis pecados y Jesucristo. Lila, otra vez estás ahí. No, así no funciona. Así no funciona. Funciona que los que hemos sido escritos en el libro del Cordero somos propiedad de Dios y somos parte de su pueblo. Si Dios nos hubiera amado por nuestra fuerza, caería cuando nuestra debilidad se hace manifiesta. Si Dios nos hubiera amado por nuestra obediencia perfecta, su amor caería ante nuestro pecado. Y ojo, la obra de Cristo sería innecesaria. Deuteronomio 7:8 dice otra cosa. Dice, Dios amó y guardó un juramento. Los sacó de allá con la mano poderosa y los rescató de la esclavitud. Entonces, la elección y cualquier bendición de Dios procede de la iniciativa divina. Adán, ¿dónde estás? Al pueblo, Él lo fue a rescatar. Él apareció en la zarza. Él mandó a los profetas para que volvieran al pacto. Él envió a su Hijo. Él se hizo carne. Dios mismo en Jesucristo, dice el Nuevo Testamento en Juan capítulo 1, habitó entre nosotros. O sea, tabernaculizó. Palabra que viene de tabernáculo, de carpa. Allí, en el tabernáculo es donde habitaba el Señor. Estaba la presencia real de Dios. Hoy día Cristo es el templo. Allí habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, de la deidad. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo y templo de Dios. ¿Saben por qué? Porque somos cuerpo de la cabeza que es Cristo Jesús. Ni siquiera solo por nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, como dije, la elección y la identidad que el Señor nos da al decirnos que somos santos nace o descansa en la iniciativa amorosa del Señor. Raymond Brown advierte que la elección siempre corre peligro de ser malinterpretada por el orgullo humano. Israel podía imaginar que fue elegido por su número, por su fuerza o por su superioridad moral, pero Moisés insiste en que la elección se debe al amor inmerecido de Dios. Y esto pasó en el judaísmo. Cuando volvieron del holocausto, cuando volvieron del cautiverio babilónico, ellos comenzaron a desarrollar una teología distinta a la teología mosaica. Y empezaron a agregar cosas. Y empezaron a enseñar que era necesario cumplir la ley, que se podía cumplir la ley de manera intachable. Pablo después nos dice en Gálatas que el propósito de la ley no tenía el propósito de salvar. No por las características de la ley ni por el que daba la ley, sino por las características de nuestro propio corazón pecaminoso. Porque no podíamos obedecer. Entonces, la elección está fundamentada en el amor de Yahvé, el juramento dado a los padres y la redención de Egipto. Allí está todo, porque el Señor los iba a llevar a esta nueva tierra. Esto tiene una enorme importancia para nosotros. Si Dios me escogió por gracia, entonces no tengo absolutamente de nada que jactarme. ¿Qué dice Efesios? Que hemos sido elegidos, o el Señor. ¿Cómo dice el texto? No, para que nadie se jacte. Efesios, capítulo 2. Dice así. En Reina Valera, ahora me acuerdo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, el apóstol Pablo está repitiendo la teología mosaica respecto a esto.
a que hemos sido elegidos por nada que hay en nosotros. Entonces, si Dios me amó cuando yo no era digno, no puedo despreciar a la gente que hoy día está lejos. Si Dios me hizo suyo, entonces mi vida debe anunciar que soy de Él. La elección divina no debe producir ni arrogancia, ni frialdad o pasividad. Debe producir humildad, gratitud, santidad y misión. Compartir con otros el Evangelio. Dios no escogió a Israel para que se encerrara en sí mismo, e Israel se encerró en sí mismo. Despreciaba a todos los otros pueblos y despreciaba a los que no tenían una vida exteriormente pura. Los fariseos y el resto de la gente. Los escogió para que fuera un pueblo en medio de las naciones, para mostrar el carácter de Dios. Y lo que hizo fue todo lo contrario, fue excluir a todo el mundo. La elección bíblica no es un mero privilegio, sino que es servicio y tiene propósito de evangelismo, tiene propósito de atraer a las naciones, hoy, en este caso hoy día, ir a las naciones. Por eso que todos los títulos que dijo Pedro eran ¿para qué? Para anunciar las obras maravillosas de Dios. Para eso hemos sido hechos su pueblo. Una iglesia, entonces, que entiende la elección, no se vuelve soberbia, se vuelve grata, se vuelve agradecida de Dios. Una iglesia que entiende la elección no se vuelve indiferente. Total, Dios traerá a los que ha elegido. No, se vuelve misionera todos los días, en cada momento. Y fíjense, vamos a volver a Efesios, capítulo 1. Versículos 4 y 5. Dice así. En Él, está hablando de Jesucristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Y luego dice el propósito, lo voy a leer. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí es obra de Dios, no es obra nuestra. Nos enseña que nos escogió primero, antes de la fundación del mundo. El propósito era que fuéramos hechos santos e intachables en su presencia. Y por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como sus hijos. Entonces, la elección ocurre en Cristo, no ocurre en nosotros. No somos escogidos en nosotros mismos ni por nosotros mismos. Como si Cristo fuera una especie de añadido posterior. No, fuimos elegidos en el Hijo amado. Cristo es el verdadero Israel, el verdadero hijo obediente, el pueblo resumido en una sola persona. Donde Israel falló, Cristo obedeció. 40 días en el desierto, tentado, pasó la prueba. 40 años en el desierto, falló Israel. Donde Israel falló, Cristo cumplió. Donde Israel fue tentado por la idolatría, el Señor adoró al Padre y citó su propia palabra. Donde Israel debía amar con todo su corazón a Dios, Cristo amó perfectamente a su Padre. Y por la misma unión, Dios nos recibe como pueblo suyo. Esto nos debe dar un profundo consuelo, porque nuestra identidad como cristianos no descansa en la intensidad de nuestra semana en términos espirituales. Es que hoy día tuve una mala semana y parece que no soy salvo. No, descansa en Cristo Jesús. La elección de Cristo no adormece la obediencia, la despierta. Somos un pueblo llamado, en tercer y último lugar, somos llamados a permanecer firmes. El Dios fiel que guarda su pacto. Deuteronomio 7:9 nos habla, nos dice que debemos reconocer que el Señor es Dios y que Dios es fiel y que cumple su promesa y su misericordia es para quienes lo aman y guardan sus mandamientos. Moisés nos llama a mirar primero la fuerza de Israel, porque sabemos y todos sabían de qué estaba hecho Israel.
es solo leer el resto del Pentateuco, ¿no es así? Dios es Dios y Dios es fiel. Entonces llama a Israel a mirar el carácter de Dios. Dios guarda el pacto, Dios sostiene su misericordia, Dios no abandona su palabra, Dios no ama de manera caprichosa, Dios no redime para luego olvidarse de sus redimidos. Por eso es tan importante aprender y conocer el carácter de Dios y cómo Dios se ha revelado en la Escritura. Por eso es tan importante la doctrina cristiana. Por eso es tan importante saber. ¿Saben por qué? Porque muchas veces tenemos tantas ideas creadas por nosotros sobre Dios que somos idólatras. Porque estamos adorando a un Dios que hemos creado a nuestra propia imagen y semejanza y no al Dios de la Biblia. La Biblia dice quién es Dios y a ese Dios debemos conocer y debemos adorar. Por eso, siempre es mi exhortación, no quiero que me escuchen los días jueves. No es personal, no es orgullo, vengan a saber cuánto sé. No. Es porque la doctrina cristiana es vital, importante para el creyente, para conocer quién es Dios. Siempre el carácter de Dios, los atributos de Dios son recordados. ¿Cómo vamos a recordar algo que ni siquiera sabemos? Por eso podemos saber que Dios es fiel. Deuteronomio 7:9, la expresión que dice pacto y misericordia, comunica fidelidad amorosa de Dios dentro de esta relación de pacto. El pueblo puede entrar a una tierra nueva porque Dios, el Dios del pacto, no cambia. Lo vimos en la lección del jueves pasado. La inmutabilidad de Dios. Dios no cambia ni en su carácter, ni en su ser. Dios no cambia tampoco en su propósito, en lo que Él ha determinado que pase, y tampoco cambia en su pacto y en su promesa. Entonces, el Señor es un Dios que no cambia. Y por eso que podemos vivir tranquilos, porque el pueblo puede entrar en esa tierra con ese Dios que garantiza el pacto. De hecho, aquí participaron del pacto los israelitas. Si usted lee 19 y 20 de Éxodo, se va a dar cuenta de cómo hay una conversación con Moisés como mediador, conversando el pueblo con Dios y Dios con el pueblo. Pero cuando vemos la ratificación del pacto de Dios con Abraham, que es antes de la ley, vemos que hay una costumbre en los pactos de vasallaje, que era que se representaba la condena que iba a tener aquel que infringía el pacto. ¿Y qué pasó? Le pidió a Abraham que hiciera ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Que tomara un animal y lo descuartizara. Y al ponerlo allí, ¿qué debía hacer? Los pactantes debían pasar por en medio del animal, declarando algo así como, si yo no cumplo este pacto, que me pase lo que le pasó a esta ovejita. ¿Y saben qué pasó? Abraham se durmió y pasó solo Dios. Y dice el texto, que había una llama de fuego que pasaba. Uno dirá, bueno, entonces ese pacto no tiene nada que ver. Ese pacto fue unilateral. Se los voy a explicar de manera muy sencilla. Dios dijo allí que Él iba a cumplir la deuda si el que se había quedado dormido no cumplía el pacto. Porque fue Él el que pasó y fue Él el que asumió el costo, el pago por violar ese pacto. ¿Y saben cuándo lo hizo? Cuando Cristo murió en la cruz. ¿Y saben cuándo lo anunció? Cuando mandó a matar a Isaac y el Señor le dijo que se detuviera. Porque ahí Yahvé Jireh. ¿No? ¿Jireh? ¿Es Jireh o no? ¿Están seguros? Sí. Ya. No, mejor no. Yahvé Jireh. Dios proveerá. Pero aquí está hablando específicamente de proveer al Cordero para la salvación. Eso es lo que hizo el Señor. Cumplió lo que le dijo a Abraham en Cristo Jesús.
y la gracia de Dios no cambia en este pacto. Esto era vital para Israel. ¿Por qué razón? Porque frente a las naciones más grandes no debían confiar en el número de ellos ni en el número que ellos tenían, porque iban a ser tentados a eso. Es como si Costa de Marfil se enfrentara con miedo a los que se enfrentó. No se enfrentaron con miedo a nadie, parece. Próximo campeón del mundo, ¿no? No pasa eso. Nunca pasa. Editen eso, por favor. Los confundo, no confundo ningún otro país. Solo confundo a Cabo Verde con Costa de Marfil, ¿cierto? Tienen banderas distintas, todo. Ya, pero no importa. Ustedes sabían a quién me refería. Entonces, no debían confiar en su número. Frente a ciudades más grandes no debían confiar en su capacidad. Eran ciudades amuralladas. Frente a los ídolos seductores no debían confiar en su propia firmeza de mantenerse firme. Debían recordar quién es Dios. Y eso sigue siendo vital para nosotros. La obediencia cristiana no nace mirándonos hasta donde nosotros somos capaces de aguantar. Nace mirando al Dios fiel que nos ha amado en Cristo Jesús. El creyente que solo se mira a sí mismo y logra resistir, termina ¿en qué? En tentación. En orgullo. Si logra resistir la tentación, termina en orgullo. Yo nunca he caído en este pecado. O en desesperación, porque sí cayó. Frustración absoluta. El que cree que puede, se pone orgulloso. El que cree que no puede, se pone desesperado. Pero el creyente que confía en el Señor y que mira al Señor, aprende a obedecer desde la confianza, desde creer quién es Dios y saber que Dios es fiel, y por eso puedo confesar mi pecado, porque el Dios del pacto cumple su pacto. Dios guarda su pacto, por eso puedo volver a Él cuando he caído. Dios es misericordioso y por eso puedo servir sin tratar de comprarle su amor. Dios es santo, por eso no puedo jugar con aquello que Él aborrece. Deuteronomio 7:9 nos dice entonces que debemos separarnos, amar a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces para Moisés aquí no es un sentimiento religioso, la santidad o el amor en realidad. Amar a Dios implica varias cosas: lealtad, obediencia y una vida orientada hacia Él. Nunca una vida perfecta. Porque si no, como decía, Cristo sería insuficiente. Es tremendamente actual esta palabra para nosotros porque hoy hay cosas que no entran a nuestra casa ni a nuestro corazón como ídolos evidentes, ¿cierto? Entran como entretenimiento, entran como aspiración, entran como estilo de vida, como necesidad emocional, entra como todos lo hacen, entra como no es tan grave en realidad, pero terminan ocupando el lugar del Señor. Moisés les enseña y también les advierte a esto. Dios es Dios de misericordia y es Dios celoso que ha escogido a un pueblo para sí y quiere que su pueblo siga siendo para Él. Entonces, el pueblo podía mirar la tierra y decir, estas tierras son numerosas, ¿cómo lo vamos a hacer? Y humanamente es absolutamente verdad. ¿Cómo lo iban a hacer? Porque ellos no eran capaces. Las naciones eran más fuertes, las ciudades reales, los peligros súper reales, no eran peligros que se estaban imaginando como las personas ansiosas. No, eran peligros que se veían allí enfrente. Y el Señor los llama a recordar lo que el Señor hizo con Faraón. Dice que los liberó de Faraón, el rey de Egipto. El pueblo de Dios entonces no vence la idolatría confiando en su propia fuerza, sino recordando la redención del Señor. Ellos debían recordar lo que Dios había hecho por ellos. Nosotros debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordemos esta mayor salida nuestra,
La redención fue mayor que la salida de Egipto. Cristo no solo nos sacó de la esclavitud del faraón, nos libró del dominio del pecado, cargó nuestra culpa, venció la muerte y nos dio su espíritu. Entonces, por eso la iglesia puede pelear contra los ídolos sin arrogancia y sin desesperación. Porque si logra hacerlo, es por Dios. Y si no está logrando hacerlo, bueno, el Señor lo va a respaldar. Cristo ya venció y pagó el precio. Es allí donde debe estar nuestra confianza. Para concluir, este pasaje nos pone frente a una pregunta decisiva. ¿Quién define al pueblo de Dios? En este caso no lo define Canaán, no lo define la cultura, no lo define su tamaño, no lo define su fuerza, no lo define su mérito, no le define su pasado de esclavitud, ni tampoco lo define los miedos que tienen, sino que el Señor lo define. En varias partes les dice, en el 7.6 le dice que son un pueblo santo, o sea, de Él. Del 7 al 8 les dice que fueron escogidos por amor y no por grandeza. En el 8 le dice que fueron redimidos con mano poderosa. Y en el 9 dice que Dios guarda su pacto y la misericordia. Y en esa identidad, desde allí los llama a guardar sus mandamientos, estatutos y decretos. Entonces, queridos, para ser amados, tenemos que vivir como amados, no para ser amados. No busquemos la identidad en los ídolos de verdad que ahora guardamos en nuestro corazón, sino que recibamos nuestra identidad en Cristo Jesús. No peleemos con nuestras propias fuerzas. Peleemos mirando al Redentor. Él lo hizo todo por nosotros. Cristo venció. No convirtamos la santidad en orgullo, sino recibámosla como gracia y vivirla en obediencia. Cuando nuestro corazón se pregunte ¿cómo podré?, recordemos que el Señor que nos salvó sigue siendo fiel. Somos un pueblo santo, no por cómo nos portamos. Somos un pueblo santo porque pertenecemos a Cristo Jesús. Y por eso podemos vivir entonces como lo que somos. Queridos, no es suficiente decir soy cristiano, sino que también debemos saber a qué voces estamos escuchando. Debemos cortar con aquello que aparta nuestro corazón de Cristo Jesús. Debemos vivir la santidad perteneciendo a Cristo Jesús. No usemos nunca la elección como motivo de orgullo. Y recordemos que cuando sintamos miedo, debemos recordar lo que Dios ya hizo. Recordemos, no solo con mayor importancia lo que el Señor ha hecho en la cruz, pero cuando tengamos miedo al futuro, miremos el pasado. Y si Dios nunca nos ha abandonado, la pregunta es, ¿por qué lo haría en el futuro? Confiemos en el Señor. Somos santos, es decir, somos propiedad absoluta de Él. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú la uses durante este tiempo que vamos a mirar el Deuteronomio. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho tuyos y no dependemos de nuestras fuerzas, de nuestra energía, sino que dependemos absolutamente de ti. Te damos gracias por eso, Señor, porque ciertamente, si tú no estás con nosotros, nos morimos. Oramos en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Amén.